Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en este bloque Antonio García Vilariño, que es titular del estudio García Vilariño y Asociados. Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, recientemente ingresaron los balances a la superintendencia que cerraron a marzo del 2021. ¿Vos qué comentario nos podés hacer? ¿Qué tendencias se observan de estos balances? Horacio, la tendencia es similar a los anteriores. En cuanto a que ya ajustados por inflación, hay un resultado técnico más positivo y un resultado financiero más negativo. El conjunto de los balances tiene un resultado de unos 31.000 millones de pesos de utilidad, que es un 5% sobre primas ajustadas, que sería 100% de prima, 45 gastos de producción, 44 explotación, resultado técnico negativo 4 y impuesto a la ganancia el 3. Eso te hace un 5, con lo cual es una tendencia. Las 14 empresas líderes ganaron en sus balances, pero del resto del mercado, de 180 compañías, hay un 40% que tuvo pérdidas, que se van incrementando porque realmente el RECPAM, al preservar patrimonios, se ha complicado y genera resultados negativos. Pero bueno, la tendencia sigue siendo positiva en los resultados, ¿no? Esa es la realidad. En cuanto a los balances a junio, ¿prevés cambios en los resultados? La tendencia es muy similar porque Superintendencia inclusive ha sacado normativas que prorrogan ciertos beneficios en cuanto a evaluación técnica de títulos, evaluaciones de inmuebles y demás, con lo cual yo creo que el balance de junio va a ser muy similar, salvo el típico ajuste de un balance anual que lleva una más fortaleza en cuanto a ajustes que el balance de marzo, con lo cual creo que la tendencia va a ser similar, con resultado técnico positivo, financiero negativo y un global positivo para la mayoría del mercado, ¿no? Ahora, Antonio, históricamente siempre se hablaba en el mercado de que los resultados técnicos eran negativos y lo que cubría este bache eran los resultados financieros. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que se está viendo ahora o lo que se veía antes? Lo que pasa es que la realidad es que si vos ajustás la prima de moneda constante, el impacto del siniestro disminuye, porque además vos sabés por tu técnica, por tu rol anterior, sí, que el ingreso de reservas es de moneda ajustada, con lo cual los siniestros que se ingresan se ajustan, con lo cual el resultado técnico es positivo. También sucede que el financiero, cuanto más patrimonio tiene la compañía, más impactado resulta por negativo por el RECPAM. Cuanto más es el patrimonio neto de una compañía, más fuerte es el impacto negativo del RECPAM, que es lo que tendrá que comenzar a verse a partir del cambio de la metodología en superintendencia, ¿no? Pero evidentemente este es la gran contrapartida. Muchos empresarios me preguntan, ¿por qué pierdo? Porque preserva patrimonio. Y es muy difícil que todo el activo siga la misma tendencia de ajuste que el patrimonio. Ahora yo digo, con esta guerra de tarifas que hay, problema de tarifario serio en el mercado, ¿por qué los resultados técnicos son positivos? Porque todavía no tenés el impacto de la siniestralidad. O sea que en algún momento esto se va a revertir. Y la judicialidad. Y si siguen estas tasas tan bajas de tarifa. Exactamente. La judicialidad te supera las tasas de rentabilidad. No logras acompañar con tus inversiones tu judicialidad. O sea que en algún momento vos pensás que vamos a volver al esquema que teníamos antes. No sé si volver a tener un negativo, pero que va a ser menos ajustado el resultado. Está claro. Antonio, hay un proyecto de resolución que modifica capitales y bienes computables. ¿Qué precisiones nos podés dar al respecto? Capital mínimo Ajusta el capital por ramas en un 8,7% para el balance de septiembre y de allí en más por la TAP, la tasa de ajuste de pasivos, con lo cual a partir de ahí se normaliza lo que está suspendido. Capital por primas y por siniestros continúa moneda histórica hasta el 2023, con lo cual hasta el 2022, perdón, junio del 2022, con lo cual las compañías tienen ese aliciente. Y la normativa prevé algunas prórrogas que son positivas, evaluaciones de inmuebles, cómputo de inmuebles y algunos conceptos que son negativos como la exclusión de los campos para capitales mínimos, que es un tema complejo porque realmente hay campos que tienen mayor rentabilidad que muchos inmuebles y también excluye a partir del 1 de julio el cómputo para relaciones técnicas de las tenencias en aseguradoras y reaseguradoras, que a muchos grupos le va a significar un impacto muy fuerte. Si bien ese cómputo es relativo, un porcentaje del capital computable va a tener su impacto.
O sea que en algunas empresas va a tener un impacto Sí, importante. por lo menos en la foto. Perfecto. Porque sigue siendo activo pero no computable. Vos que estás en varias empresas, estás en el mercado, hubo muchos movimientos de jugadores nuevos. ¿Qué nos podés comentar? Lo que yo conozco básicamente es muy poco movimiento real y sí proyectos de ART en curso. Hay 2 o 3 proyectos de ART que son muy interesantes. ¿Y están avanzados? Están avanzados. Veo cierta lentitud en superintendencia, pero no en riesgo de trabajo. Pero creo que son proyectos muy interesantes de grupos empresarios muy fuertes, ¿no? ¿Y da el mercado de riesgo de trabajo para nuevos operadores? Yo creo que da. Lo que pasa es que evidentemente hay un sector del mercado que está muy afectado que también No quiere que entren nuevos. no debería ver que con las mismas condiciones, con los mismos capitales ingresen. Tal vez están pretendiendo que haya condiciones diferentes, mayores requerimientos, como había anteriormente. Para una compañía nueva, capital doble. Está claro. Esos son los matices. Está claro. ¿Cómo crees que el mercado asegurador argentino está sobrellevando la pandemia? Yo creo que bien, porque en realidad muchas compañías estaban adecuadamente informatizadas y las que no lo estaban a la fuerza tuvieron que informatizarse. Le pasó a las compañías como a los estudios. Nosotros hemos tenido que trabajar en gran cantidad de auditorías a distancia, la cual nos obligó a mejorar procesos que éramos renuentes, porque realmente la presencia física se valoraba muchísimo. Pero bueno, eso cambió y las compañías también se actualizaron muchísimo. Si bien la producción a manera constante cayó, esta es su realidad, y la cobranza en algo se afectó, las compañías están consolidadas. Decime, vos hablaste de la norma que está por salir de capitales mínimos. ¿Alguna otra norma está en gestación? Hay comentarios sobre normas de reaseguros, eso es lo que está vigente, pero desconozco el alcance real, ¿no? Siempre las reaseguradoras locales están pidiendo mejorar la retención local, del actual 25% a una retención mayor. ¿Y vos pensás que el gobierno, a lo mejor la superintendencia, Y pueda tal vez por un tema de acompañar divisas, esto? tal vez por un tema de divisas, tal vez encuentre una Pero en concreto todavía no hay nada, no está desconozco, circulando ningún proyecto. Desconozco, son versiones. Está claro. Y en líneas generales, ¿cómo ves la actualidad del mercado de reaseguros local? El mercado de reaseguros está muy fortalecido porque en alguna medida con la eclosión del dólar las operaciones en pesos se pueden manejar más fácilmente localmente por los montos, ya en dólares y menos. Además, las 7 reaseguradoras locales que más operan actúan entre sí, tanto en contratos como facultativos, y los 80 admitidos están operando también normalmente. Si bien había demora en incorporar admitidos, se admitieron 3 nuevos, con lo cual está operando en armonía, pero cada vez con más retención. Con más retención por un tema de cotización de la divisa. Claro. De más negocios que no hace falta sacar al exterior. Antonio, si vos comparás el mercado que tenemos hoy con el que teníamos pre-pandemia, pasó un año de la pandemia, Sí. ya podemos hablar de marzo contra Año y marzo, medio. ¿vos qué cambios destacarías? ¿Qué cambió en el mercado? Ya sea para bien, para mal, Yo creo que ¿qué resumen harías? Yo creo que lo que cambió fue la informática, la respuesta al asegurado, los procesos digitales, cosa que muchas compañías sean renuentes y tuvieron que aceptarlo. Hoy en día las compañías están completamente digitalizadas y se ha mantenido la vigencia del sistema, ¿no? ¿Y la situación de las empresas, la solvencia, cómo lo ves? No ha Si mejorado comparamos como un año. podría haber mejorado si no hubiese pandemia, evidentemente. Ha tenido un impacto en la solvencia de algunas entidades, en las inversiones y generación de costos, ¿no? Esto es inevitable. Pero yo lo veo muy solvente. O sea, vos lo ves solvente Sí, el sí, yo lo mercado. veo solvente. Y veo Y en la matices. gestión mejoró por la gestión parte de muy la mejorada, La tecnología. gestión mejorada y una capacidad de respuesta diferente. Una capacidad de respuesta diferente, que no se imaginaba. Muy diferente. O sea que la respuesta fue superior a la que uno se imaginaba. La respuesta de El los mercado operadores. respondió mejor de lo previsto. También superintendencia a distancia, ¿no? Porque también superintendencia, a pesar de la distancia, ha mantenido su operación, sus inspecciones, sus comisiones, ha seguido trabajando, lo cual también era difícil de percibir. Y lo está haciendo. O sea que fue una sorpresa positiva. Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto. Muy bien. Una esta Antonio, noticia. te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Y además ustedes en el estudio también Imagínate, llegaron a poner a prueba y la gestión. 40 recursos humanos desde la casa y 5 o 6 trabajando en el estudio y muchas compañías y sin conflictos realmente y atendiendo inspecciones. Claro. Atienden inspecciones que son intensas y muy bien. Y también muy bien las caminadas. atienden desde la casa. Sí, sí, pero muy bien caminadas. Realmente Superintendencia encontró un modelo realmente muy adecuado para inspeccionar. Ágil. Sí, ágil, realmente sorprendente. Hay que felicitarlos, aunque nos duela. Muy bien. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte.
En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Vamos a analizar en este bloque la evolución sinestral durante la pandemia. Y estamos con Alberto Durán, presidente de la Asociación Argentina de Peritos Liquidadores de Seguros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, un placer estar con ustedes. Un placer de nuestra parte también. Contanos, ¿cómo funcionó el sistema de peritos y liquidadores en el curso de la pandemia? Bueno, funcionó como tenía que funcionar adecuándose a la situación. Las circunstancias se pusieron para todos, así que no fuimos excepción. Tuvimos la fortuna de que, si bien no nos consideraron esenciales, nos permitieron, nos exceptuaron bastante rápido. O sea que en abril ya teníamos una autorización de la Jefatura de Gabinete para movernos y para trabajar desde o de nuestros estudios o eventualmente inspeccionar los siniestros. En el caso nuestro, pasa que, sobre todo en los seguros patrimoniales, requiere la inspección presencial, ¿no? O sea, la inspección in situ, y eso se hace complicado en estas circunstancias. Por ende, se hizo un gran trabajo en cuanto a la parte informática y a toda la validación de medios digitales. Entonces, se trabajó mucho en lo que se denomina la videoperitación, es decir, a través de todos los medios y canales disponibles, ver los siniestros, analizarlos, ver los daños, tratar con los asegurados por ese camino, lo mismo con las compañías que son nuestras mandantes, y la verdad que se logró un buen resultado, o sea, se trabajó bastante a la altura de circunstancias. Obviamente los siniestros de más envergadura o de más complejidad técnica siguen requiriendo de la presencia física del perito liquidador, porque hay que analizar una causa, hay que analizar un comportamiento del siniestro que haya sido, sobre todo cuando hablamos de siniestros relacionados con incendios o responsabilidad civil, derrumbes, son especialidades que naturalmente requieren de un trabajo en el lugar. Pero bueno, nos hemos adaptado y creo que hemos tenido un buen resultado. ¿Qué evolución sinestral mostró el ramo automotores durante el actual ejercicio que está próximo a finalizar? Mira, automotores obviamente está directamente relacionado con la actividad y el movimiento que hay en la calle, con lo cual en los primeros meses del año pasado, te diría que de marzo a septiembre se vio claramente una merma, porque naturalmente al estar restringida la circulación, obviamente los siniestros bajan y se reducen. Hoy en día ya se ha vuelto a recuperar, estamos en los niveles de antes de la pandemia, la siniestralidad está al mismo nivel. Pasó, sí, como contingencia que la situación económica deficiente para mucha gente hizo que se acotaran las coberturas. Entonces ha habido algunos desaguisados con gente que quizás
por bajar costos, redujo una póliza, vos tenés un todo riesgo y bajás a un tercero completo y estás en una situación más o menos equiparable. Ahora, si tenés una RC completa y de pronto te quedás solamente con el robo y sacás la RC para no circular, seguramente el costo te baja y eso para vos es significativo, pero corres el riesgo. O sea, yo siempre cito el caso en un incendio que me tocó atender en un garage, que uno de los autos incendiados, por suerte, no fue el auto generador, sino que fue un auto afectado. Pero si hubiera sido el generador, por la circunstancia ahí, que es un accidente, resulta que ese auto tenía una reducción de protegido, no me acuerdo el producto, cómo se llamaba, y tenía cobertura de robo, pero no tenía RC para bajar el costo. O sea, si ese incendio se hubiera originado en ese auto y se hubiera propagado como se propagó a 6 o 7 autos más, mirá la situación que hubiera enfrentado esa persona por no haber tenido la RC. ¿Y por qué no nos hablas de la siniestralidad y el peritaje en los demás ramos? Bueno, en los demás ramos, que es donde nosotros, o particularmente yo me desenvuelvo, es en los patrimoniales, como te decía, donde ha habido la siniestralidad en general no es estacional. Nosotros tenemos un trabajo que es más o menos constante a lo largo del año. Siempre hay robos, siempre hay incendios, siempre hay derrumbes, daños por agua, catástrofes o siniestros de la naturaleza. Esto es corriente. Ahora, por ejemplo, las industrias tienen que mantener los seguros porque tienen que cuidar sus patrimonios. Sus activos es importante que los protejan. Puede ser que haya habido reducciones, eso quizás nosotros desde siniestros no lo podemos evaluar. Quizás un productor de seguros te puede decir un poco más cómo se redujo en lo comercial, pero me da la sensación de que ha habido mermas en cuanto a las coberturas tomadas. Entonces quizás se restringen o se bajan los capitales. En los comercios fue más importante porque sobre todo las pymes han quedado muy castigadas y muchas sin actividad y por ende a lo mejor redujeron a la mínima expresión una cobertura de seguro, a decir, bueno, tengo incendio nada más o tengo robo, o ya no tengo RC, no tengo otras coberturas dentro del producto. Y en las líneas personales, que se denominan los seguros de hogar, combinado familiar, o las compañías le ponen distinto nombre, eso sí creció porque se modificó la tendencia, o sea, el hábito de las personas cambió, o sea, estamos todos más en nuestros hogares, la gente empezó a trabajar desde su domicilio y por ende empezó a preocuparse por preservar un poco más ese patrimonio que está siendo utilizado más. Es decir, la vivienda es una máquina y que cuando uno más la usa, más se degrada o más se deteriora o más riesgo tiene de estropearse. Entonces, cuando nosotros más estamos en nuestras casas y más usamos la cocina, el horno, el microondas, el televisor, la computadora, la notebook, lo que fuere, eso tiene un riesgo de afectación mayor. Entonces, eso creció, la cobertura de ese segmento creció bastante. También han habido incorporación de otros productos. Antes, ustedes recordarán, ¿quién aseguraba una bicicleta, un ciclomotor, un scooter? O sea, esos medios de movilidad que se fueron incorporando durante la pandemia pasaron a ser también interés asegurable para muchas personas que antes no lo eran. Eso pasó. Siguiendo con el análisis del ejercicio julio 2020, junio 2021, ¿qué evolución, según tu óptica, tuvo el fraude? Bueno, el fraude un poco de la mano de lo que hablábamos recién, hay distintos motivos que te llevan a esta situación, ¿no? A veces la situación económica o la propia idiosincrasia o falta de principios de algunas personas pueden motivar a que en situaciones de este tipo y te puede salvar un mes. Siempre digo el ejemplo, si estás en la lona y podés pasar una heladera o podés pasar un televisor y son 100 o 200 mil pesos, te pueden salvar el mes. ¿Cómo se hace ese fraude? Y bueno, hoy en las coberturas de hogar, como estábamos hablando recién, el tema del robo es la visualización. Hoy ya no te permite, al no existir la inspección in situ, el poder hacer ese tipo de seguimiento que se hace cuando nosotros lo llamamos la ambiental, o sea, lo que es el entorno, lo que tiene que ver con la trayectoria del delincuente, cómo fue que se produjo un hecho. Se hace un poco más difícil verlo a la distancia de manera remota. Entonces, ese tipo de siniestros es más difícil de detectar en materia de fraude. Lo mismo
exageración fraudulenta en un siniestro donde puedo haber tenido realmente una acaescencia cierta, pero me robaron 2 bienes y, bueno, pasan a ser 4. Y en el daño material, en cierto modo, también estás un poco limitado, porque hoy, para que el asegurado aporte un informe técnico con un análisis diagnóstico de lo que sufrió tal bien, un equipo de aire acondicionado o lo que fuere, necesitas que ese técnico vaya, concurra, es toda una complejidad. Y, bueno, también están lo de las coberturas adicionales, las daños por tensión, las de todo riesgo domicilio o electrodomésticos, que son como coberturas de seguro técnico para amparar esos bienes. Es muy difícil la detección para el liquidador trabajando en forma remota. Entonces, en esos casos se da un poco de incremento ávido de fraude. Y otro punto, y termino con eso, es la imposibilidad de reponer. Las compañías de seguros normalmente a nosotros nos han instruido, porque les es útil hacerlo, económicamente les es rentable, utilizar el método de la reposición de los bienes, o sea, como quien paga con especias. Y esto se vio impedido porque las casas con las que trabajan de reposición de electrodomésticos estaban imposibilitadas de que el asegurado pueda ir al lugar y con su DNI comprar un bien para reponer ese que se le robó. Y antes eso era un elemento que lo usamos mucho por el fraude, porque a veces cuando no puedes detectarlo, prefiero que te quedes con 2 heladeras o 2 televisores y no darte el dinero. Hoy pasó que tuvimos que recurrir al resarcimiento dinerario y no a la reposición. En esto, sí, y si me permitís, porque tiene que ver con la asociación a la que yo represento, es importante para nosotros utilizar lo que se llama el sistema Fénix, que es un sistema al que recurrimos los peritos liquidadores y que los socios de la asociación tenemos acceso, y es una gran base de datos donde nos permite machear los datos de las personas, de los asegurados, por su documento, por su nombre, por su domicilio. Y entonces, en cierto modo, eso nos ha permitido detectar una gran cantidad de fraudes, sobre todo en esto, decimos en líneas personales y en hogares, de gente que el fenómeno más sencillo es ese que denominamos el doble o triple aseguramiento, donde vos tomás tu póliza en cualquier compañía, y como hoy la suscripción es bastante laxa, porque vos llegás al seguro por un banco, por un productor o por canales masivos, entonces por una tarjeta de crédito. Entonces nadie inspecciona, entonces vos te aseguraste la compañía A y electrodomésticos, y en la B lo mismo y en la C lo mismo. Y como no hay una vinculación entre las compañías, esto se da para el fraude muy fácilmente. En un instante, porque Sí. se nos acaba el tiempo, ¿en qué concentró su accionar la asociación? Bueno, la asociación nos hemos impuesto en estos últimos 2 periodos a hacer una apertura al mercado. Le hemos dado mucha importancia a eso, ese fue nuestro enfoque. Nos hemos vinculado con otras asociaciones de productores, con la Super estamos teniendo un diálogo bastante interesante. Hay unas mesas participativas que la Super está promoviendo periódicamente y estamos participando en ello. Después lo hacemos con nuestros asociados, le damos mucha importancia a la capacitación, tratamos que tanto los aspirantes como los colegas puedan acceder a algo que para nosotros es fundamental, y es la jerarquización de la profesión. Ese es un aspecto muy importante. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Vamos al corte. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo.
Seguimos en todo riesgo. Bueno, tuvimos esta semana, Horacio, lo que anunció el ministro de Economía, un principio de acuerdo con el Club de París para una espera. Claro, es una espera hasta marzo a cambio de un adelanto de 430 millones de dólares y todavía no se ha visualizado la importancia que eso tiene, porque indudablemente muchas alternativas no había. Claro. En el tema de ir al default, repudiar la deuda, generar el excedente que permitiera pagar esos 2.400, 2.600 millones de dólares que se debían era imposible. Entonces, la mejor alternativa es una prórroga pagando un adelanto, demostrando voluntad de pago. Y bueno, en marzo ya vamos a tener un acuerdo con el fondo, porque este acuerdo ya pone en perspectiva un acuerdo con el fondo. Entonces, en marzo se puede volver a prorrogar y mientras tanto Argentina va cancelando gradualmente, no como estaba previsto y ya de una forma que no podía. E indudablemente el acuerdo con el fondo, que también entonces vendría para fin de año, bueno, todo encaja después de las elecciones porque el gobierno indudablemente quiere apretar el torniquete después de las elecciones cuando eso no tenga coste electoral. Y todas las variables macroeconómicas, excepto la inflación, que tiene todo un efecto inercial, están funcionando muy bien. Está funcionando bien la situación fiscal, con un déficit bajísimo, o sea que aún cuando haya una expansión en el próximo meses viene bien, la expansión monetaria es baja, el superávit comercial se mantiene en un nivel significativo. Es posible que se deterioren algo estos valores estacionalmente en el segundo semestre, pero de todas formas vienen con muy buena ventaja y con muy buena evolución. Muy bien. Interesante información divulgó la Superintendencia esta semana sobre seguros agropecuarios. Tenemos, por ejemplo, esto se refiere al ejercicio que cerró el 30 de junio del 2020, cómo se distribuyeron las coberturas. Granizo, 77%, granizo y adicionales, 20%, multirriesgo, 1,2%, paramétrico, 0,6%. Las primas totalizaron 16.000 millones y los siniestros 7.600 millones, o sea que fue un buen ejercicio. Después tenemos qué cultivos fueron los cubiertos. Oleaginosas 50%, cereales 44,7%, otros 1,8%. Las 5 empresas que más primas facturaron en seguros agropecuarios, Sancor el 25%, La Segunda el 21%, Allianz 12%, Suris 6%, San Cristóbal el 5,4%. Córdoba fue la provincia que más primas registró, 33%, y después tenemos Buenos Aires 30%, Santa Fe 20%. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.